Hace casi cerca de 500 años, un africano de gran altura llegó a Japón. Este hombre, conocido como Yasuke, se convertiría en el primer extranjero en alcanzar el estatus de guerrero samurái. Yasuke alcanzó el rango de samurái bajo el reinado de Oda Nobunaga, un poderoso señor feudal japonés del siglo XVI, que fue el primero de los tres unificadores de Japón. En 1579, su llegada a Kioto, que era la capital de Japón en aquella época, causó tal sensación que la gente se trepaba una encima de la otra para poder verlo, aunque fuera por un segundo. Al cabo de un año, Yasuke pertenecía a los escalafones más altos de la clase guerrera de Japón, los samuráis. Poco tiempo después, el africano hablaba japonés con fluidez y cabalgaba junto a Nobunaga en el campo de batalla. Su altura era de 1,88 m, era negro y su piel era como el carbón, dijo uno de sus compañeros, Matsudaira Letada, quien lo describió en su diario en 1579. La altura promedia de un hombre japonés en el año 1900 era de 1,57 m. Por eso Yasuke había sido más alto que la gran mayoría de los japoneses en el siglo XVI, cuando la gente era por lo general más baja debido a que su nutrición era peor. No hay registros del lugar o fecha de nacimiento de Yasuke. La mayoría de los historiadores creen que era oriundo de Mozambique, pero algunos han sugerido otros países como Etiopía o Nigeria. Lo que sí se sabe, no obstante, es que Yasuke llegó a Japón con un jesuita, llamando a Alessandro Baricna, en un viaje de inspección, y aparecen los registros históricos solo entre 1579 y 1582. Algunos expertos dicen que era un esclavo, pero es difícil saberlo. Yasuke conoció a Nobunaga poco después de su llegada a Japón, quien se interesó por él por su talento para la conversación. Yasuke ya hablaba un poco de japonés y los dos hombres se llevaron bien, de acuerdo al académico Thomas Locke, autor de un libro sobre Yasuke. Según Locke, Yasuke entretenía a Nobunaga con cuentos de África y la India, donde Locke cree que Yasuke pasó algún tiempo antes de llegar a Japón. El historiador Webb cree que gracias a su dominio del idioma japonés, Yasuke había causado una impresión favorable. Él no era como los jesuitas, que tenían una agenda religiosa para el alma del Japón, explica el historiador. Hay reportes de que Nobunaga instruyó a su sobrino para que le diera a Yasuke una suma de dinero en su primer encuentro. El escritor Sergio Vilé de Costa de Marfil estaba tan intrigado por el extraordinario ascenso de Yasuke que escribió un libro sobre él. Es parte del misterio que rodea a este personaje, por eso me fascina, le dijo el escritor a la BBC. El guerrero africano y el señor de la guerra japonés tenían mucho en común. Nobunaga era un gran admirador de las artes marciales y pasaba mucho tiempo practicándolas. También era un excéntrico que, según el historiador Webb, se vestía con frecuencia al estilo occidental y buscaba la compañía de personas muy inteligentes y disciplinadas. Yasuke tenía el espíritu del guerrero, explica Webb. Él entendió el lenguaje cultural del Japón. Nobunaga se fue encariñando con el guerrero africano y lo trataba como uno más de su familia. Yasuke pertenecía a un selecto y reducido número de personas a las que se le permitía cenar con él. Cuando Nobunaga le confirió el rango de samurái a Yasuke, la idea de un samurái no japonés era algo inaudito. Más tarde, otros extranjeros obtendrían el título de samurái. Como primer samurái nacido en el extranjero, Yasuke peleó importantes batallas junto a Oda Nobunaga. Nobunaga alababa la fuerza y altura de Yasuke, a quien describía como tan poderoso como 10 hombres. También estuvo allí la fatídica noche en que uno de los generales de Nobunaga, Akechi Mitsude, se rebeló contra él y le prendió fuego a su palacio y dejó a Nobunaga atrapado en una de las habitaciones. Nobunaga acabó con su propia vida con un ritual suicida que se conoce como harakiri. Antes de matarse, le pidió a Yakuchi que lo decapitara y llevara su cabeza y su espada a su hijo, según cuenta el historiador Thomas Locke. La leyenda de Yasuke llegó a su fin poco después de ese episodio, en 1582. La caída de Nobunaga a manos de un general traidor resultó el exilio para el primer samurái negro, que posiblemente regresó a una misión jesuita en Kioto. Aunque su destino y los últimos años de su vida siguen siendo un misterio, Yasuke ha vivido en la imaginación de muchos japoneses que crecieron con el galardonado libro infantil Kurosuke. Kuro en japonés significa negro. El libro, que dramatiza la vida de Yasuke, termina con una nota agridulce. Después de que Nobunaga se suicida, Kurosuke, o sea, Yakuza, el samurái negro, es llevado a un templo donde sueña con sus padres en África y llora.